en donde habíamos indicado que el mercado de las edificaciones dependía de la actividad económica y del incremento poblacional. O sea, la actividad económica de esa ciudad o de esa región es la base para que genere empleos. Ya vimos cómo el Producto Interno Bruto dependía del sector exportador, de las condiciones eh, jurídicas y políticas de un país, y que esto generaba entonces la dinámica en el Producto Interno Bruto, lo que generaba entonces transformar esa demanda potencial por vivienda, por ejemplo, o por inmuebles en efectivo. Y que eso a su vez generaba gran necesidad de oficinas, locales y demás. Y en segunda instancia vimos que el incremento poblacional que podía venir por migración, la migración que pasa del campo a la ciudad o de ciudades pequeñas a las ciudades más grandes, no va buscando vivienda. La vivienda es el quinto lugar como atractivo para poder llegar a la ciudad. El atractivo principal es el empleo, mejorar ingresos y educación. O sea, la gente migra a otras ciudades buscando educación, un mejor colegio, una universidad o buscando empleo. Entonces, con incremento poblacional y actividad económica, tenemos un mercado potencial de edificaciones. Ahora bien, entrando ya en la parte del mercado inmobiliario, ¿qué adquiere el comprador? Ustedes, con su mucha experiencia, conocen que estos son los parámetros que busca el comprador, tanto de una vivienda, hablemos de vivienda nueva, como una usada. Lo primero es el diseño, pero diseño no quiere decir los acabados o el bonito diseño del arquitecto, no. Diseño significa espacios, que también corresponde a una buena distribución. No es lo mismo tener en 100 metros cuadrados 2 alcobas que en 100 metros cuadrados 3 alcobas. Eso se llama diseño, o sea, espacios. O tener una buena proporción, como la manejan los arquitectos, que se le enseña en la universidad, entre las tres zonas típicas de una vivienda. La zona social, la zona de servicios, que es baños y cocina, y la zona de dormitorios. Si yo quiero tener una zona, si yo no tengo sino disponibilidad de 100 metros, por ejemplo, porque eso es lo que el arquitecto ha diseñado, el promotor, y quiero hacer una vivienda equilibrada, pues puedo manejar una buena zona social, 3 alcobas, 2 baños y una buena cocina. Pero si no tengo sino 70 metros, puedo también hacer lo mismo, pero todo más pequeño, o darle más importancia a las alcobas y poco a la zona social, o equilibrar zona social con alcobas y disminuir el tamaño de la cocina. El buen equilibrio es muy difícil en la medida que voy reduciendo los tamaños. Los arquitectos han logrado hacer, sobre todo en la vivienda bici de estrato 3, unas maravillas, porque ustedes pueden haber visto en 50 y 55 metros en vivienda bis, 3 alcobas, zona social, un baño y una cocina. Tal vez no alcance el segundo baño. Pero todo esto es una cosa bastante difícil en la medida que yo voy reduciendo el tamaño de la vivienda. Un segundo elemento que compra nuestro demandante es el conjunto habitacional. Puede ser el edificio, puede ser el conjunto de casas, y ahí aparecen lo que son las zonas verdes, las zonas comunales, todo lo que es la parte del atractivo comunal. En la medida que ha pasado el tiempo, sobre todo en el siglo XXI, el conjunto habitacional se ha convertido en algo muy importante, muy atractivo, tanto en la vivienda bis como en la de estrato 3 y 4. A veces en el 5 y 6 no es posible hacerlo porque no hay conjuntos grandes, sino edificios. En tercer lugar, el entorno. El entorno está dado por lo que llamamos estrato social. Como ustedes saben,
o no sé si lo habrán estudiado o analizado, Colombia, de toda América Latina, no sé si del mundo, es la única país que por decreto estatal o por legislación estatal ha clasificado en estratos sociales la ciudad. Cuando uno les habla a un chileno o a un brasilero de un estrato 6 o un estrato 2, no entienden. Ellos incluso no lo llaman estrato, lo llaman nivel social alto, nivel medio y nivel bajo, o clase popular, clase media y clase alta. Pero que ellos puedan decir, ustedes llegan a Santiago, en Las Condes, que es un estrato alto, y preguntan esto qué estrato es, ellos no tienen ni idea de que eso es 6 o 5 ni 4, y a veces alrededor de un estrato alto pueden haber, como se da en Colombia, zonas de estrato medio o zonas de estrato bajo. La estratificación en Colombia tiene un objetivo de impuesto indirecto. Impuesto directo sería el predial. Impuesto indirecto es lo que nosotros pagamos en los servicios públicos, que generalmente es acueducto, teléfonos y energía. Porque como ustedes saben, por ley, desde los años 80, aproximadamente 1980, para poder facilitar que los estratos más populares pagaran una menor tarifa en acueducto y en energía, se creó un subsidio cruzado. Los estratos 5 y 6 pagan más del costo. Por ejemplo, si el costo es 100 por kilovatio o 100 por metro cúbico, entonces pagan entre un 20 y un 40% más según la ciudad, según la región. Y ese subsidio, ese mayor valor que paga el estrato 5 y 6, va a ser entregado a los estratos 1, 2 y 3. El 4, a veces en algunas ciudades paga subsidio, en otras ciudades no paga subsidio. Entonces, hay que equilibrar. Y eso lleva a ustedes a una situación perversa. Por ejemplo, Soacha, sobre todo en el caso de Bogotá, de la Sabana, es una zona de mucho estrato 1 y 2. El máximo estrato allá que se puede conseguir es el 3 y el 4. No hay 5 y 6. Entonces no hay a quien cobrarle subsidio para pagarle al 1 y al 2. Entonces hay un problema bastante severo que hace que una ciudad como Soacha, que es la séptima ciudad del país, 700.000 habitantes, no quiera recibir más pobres, porque en la medida que recibe pobres, tiene un problema para el subsidio de la energía y del acueducto. Pero además, recibir pobres significa que no tiene forma de hacerle escuelas. Y si las escuelas las hace el gobierno nacional o el constructor, no hay con qué pagar maestros, los mismos puestos de salud y todo lo demás. Entonces, llevar pobres a una población significa generarle una carga que esa ciudad no puede soportar. Por eso en el POT de Mosquera y de Funza y de Madrid, en los cuales yo tuve oportunidad de participar haciendo una asesoría a través de la Universidad Nacional, no quieren los concejales aceptar BIS, sino un 20%, que es lo que la ley obliga. De ahí para adelante no quieren que haya vivienda popular, sino de estratos medios y altos. Eso es a lo que nos ha llevado este modelo de estratificación social. Pero los que viven en una ciudad como Bogotá, Cali, etcétera, ya ciudades desarrolladas, permiten que los estratos altos subsidien los estratos bajos. El entorno no solamente es el estrato social, son también la disponibilidad de colegios, centros comerciales, parques. Yo les había hablado en la charla inicial de lo que se llaman las externalidades. Externalidades significan las ventajas positivas que atraen una ciudad. Les había hablado de la movilidad, la educación, los parques, el nivel ambiental. Y dentro de esas ventajas positivas, en un barrio está la disponibilidad de parques. Una de las cosas que se ha estudiado en Colombia y en otros países es cuánto genera un parque, su revitalización.
Hay parques pequeños de bolsillo, que quiere decir de 1 hectárea o de 1 cuadra, 80 por 80, como son generalmente en la mayoría de nuestros barrios. La periferia de un parque genera valorización. Y si ese parque está bien mantenido, genera valorización. Yo no creo que alguno de ustedes hubiese conocido, o es posible que sí, porque ustedes son la mayoría muy jóvenes, lo que fue el Parque La 93 antes de su recuperación. Estamos hablando de la década del 90, hace 30 años, finales del 80, principios de los 90. Era un parque del distrito, del municipio, totalmente abandonado, construido por el urbanizador original. Alrededor eran viviendas, no había comercio. Y Bavaria hizo un plan de publicidad y lo arregló. No fue el Estado, no fue Bogotá. De ahí en adelante se lo entregó a una especie de Junta de Acción Comunal, que era la Junta de Acción Comunal del Chicó. No sé si hoy lo sigue manteniendo, supongo que hoy esa junta sigue operando, porque si uno deja en manos del distrito, el Instituto de Parques muchas veces no tiene plata o no le destina a todos los parques. Y gracias a esta fundación que se tiene, que inició Bavaria, es uno de los parques más atractivos. Y gracias a ese parque se cambió todo el entorno del Parque La 93. Estoy hablando desde el año 90 para acá, los últimos 30 años. De casas a edificios de oficinas y a locales comerciales en las primeras plantas de restaurantes y bares. Lo que ustedes hoy ven en el Parque La 93 de Bogotá como uno de los sitios más valorizados fue iniciativa de Bavaria y de un grupo de propietarios de viviendas de todo ese sector. Eso significa el efecto de valorización. El radio generalmente de un parque como el Parque La 93 suele ser de hasta 300 metros, a veces 500. Desde el impacto del Parque La 93 puede ser 5 cuadras por todos los bordes. Eso llaman radio. Parque como el Parque Francia, que queda en la 106, también tuvo un gran impacto. Ahí sí no sé quién fue el que lo revitalizó, quizás el distrito, y la comunidad ayudó. Hoy es un parque muy bien mantenido. Y ese parque también tiene un efecto, un impacto de hasta 4 o 5 cuadras. ¿Qué quiere decir 4 o 5 cuadras? Hasta allí usted puede llegar caminando, que usted no coja un carro para llegar allá, sino que pueda llegar caminando o con un niño en su cochecito, puede llegar a recorrer el parque o hacer ejercicios o simplemente tomar el sol. Entonces, los parques son unos grandes dinamizadores de valorización. Y en la medida que nos vamos acercando a parques grandes, tipo parque metropolitano, como puede ser el Tunal o puede ser el Parque Simón Bolívar, es un impacto valorizador mucho más grande, casi que se puede decir, impacta en toda la ciudad, pero el efecto valorización del Parque Simón Bolívar o del Tunal, ya allí la gente ya llega en bus, llega en bicicleta, llega en carro, porque hay forma de parqueo, pero suele tener un impacto de por lo menos 2 a 3 kilómetros a la redonda. Entonces, todo eso es lo que llamamos el entorno. Ese entorno son externalidades positivas, ventajas que valorizan una vivienda y que hace que un municipio, por ejemplo, Peñalosa, con todo lo bueno y lo malo que hizo, porque su primera administración fue muy eficiente, su segunda fue un mal gerente, tuvo muy buenas ideas, pero tuvo muy poca posibilidad de llevarlas a cabo. Una de las cosas que hizo fue dinamizar 1.500 parques. Eso ayudó bastante a la valorización de muchos barrios. Ahora bien, esa vivienda es el bien más costoso que adquiere una familia en toda su vida. Cuando una familia recién se conforma, sea que se casen, que se juntan en unión libre o que van a vivir como novios, bueno, como usted quiera llamar, esa familia escasamente tiene los recursos para su mercado y pagar el arriendo. Cuando ya adquiere la cuota inicial, es el bien más costoso que adquiere durante toda su vida y por supuesto requiere amplia financiación, generalmente el 70%, porque el arriendo o la cuota mensual se convierte en el gasto más alto mensual familiar. Como ustedes saben, para una banca hipotecaria,
una vivienda, un Bancolombia, se exige que la cuota no sea más del 30% del ingreso familiar. Ingreso familiar se entiende la suma de lo que gana la pareja, por ejemplo. Cada uno gana 1 millón, son 2 millones de pesos. El 30%, 600.000, significa que hasta 600.000 pueden aceptársele como arriendo o como cuota mensual de la vivienda. A veces se suele aceptar 35%, es decir, nos llevaría a 700.000. Pero si ya la cuota o el arriendo es 1 millón, que es el 50%, significa que se va a atrasar y no va a pagar el arriendo o no va a pagar la cuota. Esas son las condiciones claves que usa Seguro Bolívar, Aseguradora del Libertador o las afianzadoras, Unifianza, Protexa, Fianza de Santander, cualquiera de las afianzadoras nuestras, que es el criterio para saber si alguien puede adquirir un crédito, porque un arriendo es un crédito. Yo le presto la vivienda para que usted me pague el uso. Entonces, puede ser tanto el crédito hipotecario de Bancolombia como el crédito que el propietario a través de una firma inmobiliaria entrega. Fíjese que yo cuando arriendo una vivienda que vale 500 millones de pesos, estoy entregando en usufructo esa vivienda de 500 millones de pesos. Le presto 500 millones de pesos para que usted me pague un arriendo. Entonces, a cambio de ese préstamo que se convierte en un arriendo, yo necesito revisar que usted sí me pueda pagar. Por supuesto, entonces, la vivienda no es un bien de consumo. Un bien de consumo es el que se deprecia y se pierde. Por ejemplo, el carro es el bien de consumo más duradero. Puede durar 20 años. Una máquina como una tractomula no es un bien de consumo, es un bien de producción, un activo fijo de producción, porque produce, lo mismo un bus, un taxi, pero un automóvil, como ustedes lo saben, solo produce gastos, impuestos, depreciación, gasolina y demás. Ya los electrodomésticos, pues obviamente son bienes de consumo. En cambio, la vivienda es un activo financiero, porque se valoriza y ya vamos a mirar en detalle eso. Y constituye lo que se llama la inversión de un país. La mayoría del dinero que tienen las familias, que tienen las empresas, se constituye generalmente en un capital fijo, como lo explicaba la vez pasada, que es el capital bien raíz, que da la garantía para una empresa o para una familia. Es un bien que se deprecia en el largo plazo. Explicábamos también la vez pasada cómo el lote se valoriza y la construcción se deprecia. Pero sobre esto volveremos cuando hablemos del suelo urbano. Vamos a ir viendo cómo el suelo siempre se valoriza, mientras que la construcción, la casa o el edificio de apartamentos, se deprecia. Lo que pasa es que se deprecia a largo plazo, a 80 o 100 años, lo que significa una depreciación pequeña anual. En tanto que un carro se deprecia en 20 años y en muchos de los casos en 15. Y un computador en 5 años. Y bienes electrodomésticos también entre 15 y 20 años. Es decir, a los 20 años una nevera, un televisor vale 0. A los 5 años un computador vale 0. Desde el punto de vista de mercado. Claro, que se pueda revender como un valor de rescate, posiblemente un televisor a los 10 años algo me paguen. Y un carro a los 20 años ya vale un rescate muy escaso. No estoy seguro si la clase pasada les indiqué, cojan ustedes la revista Motor o la revista de Fasecolda para que miren ustedes un carro cualquiera que tengamos modelos antiguos y recientes, por ejemplo en Renault o en Chevrolet o en Hyundai, que haya un modelo que se pueda comparar y van a encontrar ustedes que a los 6 o 7 años vale la mitad del nuevo. O sea, un carro que vale 40 millones de pesos nuevo, miren ustedes en la tabla, a los 5 o 6 años vale la mitad, es decir, 20 años. Y ya a los 15 o 20 años no vale sino el 10%, entre el 10 y el 15%. Es decir, máximo 20%. Ese carro que vale 40 millones de pesos, a los 20 años escasamente vale 5 o 6 millones de pesos. Y si es a los 5 o 6 años, vale 20. O sea, va perdiendo aceleradamente su valor,
Por eso nadie ha dicho que tener un carro es un buen negocio. Lo que pasa es que lo necesitamos o para movernos o para tener estatus social, pero es una depreciación que hace perder la plata. En tanto que en una vivienda no hay pérdida, a pesar de que sea a 100 años, pues 100 años es para sus nietos. La verdad que dentro de 100 años ese edificio habrá que tumbarlo o esa casa hay que tumbarla, ya no vale la pena, ya uno no está vivo. Ahora, ejerce gran influjo en el medio ambiente porque es inmóvil, no se puede mover. Entonces, usted hizo un edificio y se requiere ampliar para una avenida o para un parque, hay que comprar todo el edificio para poderle dar paso al parque. Solo se moviliza, o sea, se mueve anualmente una mínima parte. En la próxima clase les muestro a ustedes cuánto se vende usado, cuánto se vende nuevo. Ya ustedes han tenido oportunidad de escuchar a Alejandro Forero de Galería Inmobiliaria en las presentaciones que él nos hace y nos muestra cuánto se vende y cuánto se vende usado. En este momento, bueno, antes del COVID, hasta el año 19, se vendía más usado que nuevo. Por ejemplo, en los estratos medios y altos, cifra más, cifra menos, en el año 19 se vendieron cerca de unas 10, 12 mil viviendas en Bogotá, en estrato medio y alto. Y en usado se vendieron 15.000 a 18.000 viviendas y se arrendaron muchas más. Sobre esas estadísticas después volveré. Entonces, en cada estrato social se arrienda más por año que la venta usada y se vende más lo usado que la venta nueva. En BIS es al revés. La venta nueva, claro que requiere subsidio, es mucho más alta. Por ejemplo, Bogotá y la Sabana, incluyendo Mosquera y Soacha, vende anualmente de 30 a 40.000 viviendas BIS, pero usadas, el movimiento no llega a 30 o 40.000. Es difícil saber exactamente cuántas BIS se vende porque no hay registro suficiente de los datos, ni siquiera en las notarías. El registro lo lleva principalmente Galería Inmobiliaria para estrato medio y alto, 4, 5 y 6, porque es el que más se mueve. Máximo tenemos un buen movimiento en el 3, pero 1 y 2, que es BIS, no se tiene ese registro. Ahora bien, para que se venda una nueva, se requiere vender el mercado secundario, o sea, la usada. La vivienda BIS es algo que compra la familia por primera vez porque para obtener subsidio no puede tener vivienda. Entonces, obviamente no tiene hoy vivienda para vender. Ya después de que pasa un tiempo y la puede vender, como ustedes saben, en la BIS, durante los 5 primeros años, si usted obtiene subsidio, no se puede vender. En el año sexto usted ya la vende, porque ya el subsidio tiene vigencia de solamente 5 años. Es decir, le dieron el subsidio y la condición es 5 años que usted lo tenga. La puede arrendar, pero no vender. El mercado secundario significa que se venda una usada para comprar una nueva. Según los estudios de Camacol y de Galería Inmobiliaria, el 70% de las compras nuevas, tomando estrato 3, 4, 5 y 6, requieren una venta usada. Y en carros es el 80%. La compra de carros nuevos requieren 80%. Con absoluta seguridad, si se venden 100.000 carros nuevos en el país, hay que vender 80.000 usados. El movimiento de usados es un poco mayor, pero se requiere vender uno usado para comprar uno nuevo. Pocas personas llegan a comprar uno nuevo de primera mano, que es ese otro 20%. Y en la vivienda nueva, salvo la BIS, es difícil que alguien compre una vivienda de estrato 5. Ya hablaremos sobre la filtración, que compre esa vivienda de estrato 5 sin haber tenido antes una 4 para poder vender. Son bienes que experimentan muchas alteraciones físicas a lo largo del tiempo. Fíjense que nunca encontrarán ustedes, van ustedes a un barrio como Villa del Prado, como Villa Luz, como Modelia, de casas, y no encontrarán una casa igual a la otra. Cuando el urbanizador las entregó, todas eran igualitas. 20 años después, todas son distintas, unas con altillo, otras cubrieron el garaje, otras remodelaron de una forma. En fin,
sufre muchas alteraciones, sin acabado, sin ampliación. Y si estoy en apartamentos, tomen ustedes un conjunto habitacional de 30 años y encontrarán que todos esos apartamentos han sido alterados en unos renovados totalmente, otros renovados parcialmente. Pues si hablamos de un edificio de 10 años, no, pero uno de 30 años sí. Y lo más importante de esta diapositiva es un bien indispensable, es decir, no es un bien como el carro que no es indispensable. Se llaman también bienes no transables. ¿Por qué? Porque no se pueden mover, o sea, exportar al mercado mundial o trasladar de una ciudad a otro o de un país a otro, porque sus costos de transacción son muy elevados. Yo pago intermediarios, por ejemplo, todos los que estamos aquí somos intermediarios en corretaje, en arriendos, peritos, evaluadores, notarías, registro, costos de traspaso, costos de trasteo. Las mejoras se pierden porque a veces no se pagan esas remodelaciones. Unas veces sí, otras veces el mercado no me la paga. Es el bien con el mayor número de atributos para decidir la compra en la vida de una familia. Por eso, hacer avalúos de carros es más fácil y avalúos de máquinas es más fácil que hacer avalúos de inmuebles. Nuestra empresa, además de corretaje de arriendos, maneja avalúos. Yo estoy especializado en avalúos desde los años 80 aproximadamente. Llevamos aproximadamente 35 años en avalúos y cada vez aprende uno nuevas cosas porque uno tiene que estar aprendiendo diariamente cómo funciona el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Por el número de atributos, o sea, porque no hay homogeneidad. Eso se llama gran heterogeneidad, sobre todo en el inmueble usado. No solamente tema de ubicación, sino de acabados, de tipo de construcción, tamaños. Ya veremos un poco más adelante los atributos de una vivienda que ustedes ya se los conocen. No hay dos inmuebles similares, por ejemplo, vivienda. Luego tenemos un mercado muy complejo. Un vendedor de finca raíz es un vendedor que si es exitoso en finca raíz, vende cualquier cosa. Seguros, ropa, carros. Solo tiene que aprender una inducción de 8 o 15 días. Pero un vendedor experto en carros o electrodomésticos o incluso de seguros, no es fácil capacitarlo en la venta ni en el arriendo. Fíjese que uno lo que más piden las firmas inmobiliarias es vendedor en finca raíz con experiencia. Y eso significa que la experiencia a veces no se adquiere. De pronto no es tan fácil adquirirla en corto tiempo. Los cursos que dictamos a través de Alfidi ayudan a capacitar y eso es buenísimo. Pero la ventaja es que todo lo que ustedes han aprendido a través de Alfidi o las entidades o empresas que ustedes han participado, los capacita para cualquier área del mercado, salvo el mercado financiero. Mercado financiero, que es banca, es muy difícil. Evidentemente requiere mucha capacitación. Incluso el mercado de seguros es muy difícil y por eso para ser vendedor de seguros se requiere unos cursos especializados que Fasecolda dicta. Ahora bien, pasemos a esto que es un poco de teoría económica. No me quiero detener en eso. ¿Qué variables afectan? Ya lo habíamos dicho, crecimiento demográfico, escasez de suelo, inflación. Y vamos a mirar aquí un tema sobre el cual yo quiero adelantar rápido para no detenerme, que un autor llamado Gillespie en 1963 habló de que había varios submercados. El submercado de arriendos es distinto al submercado de la vivienda usada y es distinto al submercado de la vivienda nueva. Y otro concepto que plantea Gillespie es la filtración. La filtración, que está aquí en el literal E, es el ascenso social a través de las viviendas. Las de mayor valor se reducen y las adquieren los estratos más bajos. Vamos a mirar esto que ustedes ya lo han vivido en su vida real, personal y con sus clientes, que es lo que se denomina la filtración de la vivienda a través de acabados, de tamaño, de precio.
¿Quién habló por primera vez de filtración en nuestro país? El profesor Lau Kerry, en 1972, cuando se creó el sistema UPAC. Y su tesis era que gracias al crédito hipotecario, o sea, que hay crédito a largo plazo, y a la demanda que se tiene por vivienda, las familias pueden pasar de una vivienda inferior a una vivienda superior a lo largo de su vida. Y ya lo voy a explicar. Entonces, o sea, así como uno sale de un Renaultcito 4 allá cuando existía, o esos carritos Chevette viejitos, que es lo primero que yo pude comprar, cualquiera de nosotros, o nuestros padres, o nuestros familiares, y vendí ese carrito viejo y conseguí uno mejorcito, y al final de mi vida de pronto terminé en una 4x4, eso es una filtración en vehículos, enriquecimiento, es decir, mejora en vehículos. Aquí lo mismo, arranco desde una vivienda bis y voy subiendo hasta la vivienda de clase media o algo mejor posteriormente. Esa mejoría suele existir a lo largo de la vida de una familia sobre la base de, por ejemplo, en acabados. Me quedo en el mismo sitio, pero mejoro de tamaño. O me quedo en el mismo sitio, el mismo barrio, pero mejoro de acabados y materiales. Por ejemplo, en materiales, lo que entregábamos hace 20 años para el estrato alto, hoy lo tiene el medio. El porcelanato, por ejemplo, hace unos 20 años, en 1995, 2000, lo usaba únicamente el estrato alto. El mármol, hoy lo tenemos también en proyectos de clase media. ¿Por qué? Porque se ha abaratado el mármol y el porcelanato. Filtración en tamaño, reducimos costo, aumento el costo por metro cuadrado, pero reduzco tamaño y me quedo en el mismo sitio. Perdón, y cambio de sitio, por precio, por ubicación. Y miremoslo aquí, entonces, Gillespie nos muestra varios submercados: mercado de arriendos, mercado de vehículos, mercado de viviendas y un fenómeno de estratos sociales en donde a medida que yo voy saltando de un estrato más bajo a uno más alto, voy mejorando. En una época se tuvo que la vivienda competía con el vehículo. Una época es el año 80, 1970-80, donde no permitían importar vehículos y solamente se podía comprar Renault, Chevrolet y Mazda en Colombia. Pero traer un vehículo que sacaban en otro país tenía un impuesto muy elevado. Entonces, no había desvalorización de los vehículos como la que hoy tenemos. El vehículo mantenía su valor, se depreciaba no a 20 años, sino a 30 o 40 años. Y a veces la gente que no tenía la capacidad de la cuota inicial compraba un buen vehículo y cuando ya iba a comprar una vivienda vendía el vehículo y con eso pagaba la cuota inicial. En la crisis del 99, que luego hablaremos sobre los ciclos económicos y la crisis del 99, se presentó el fenómeno, pues yo era constructor, yo fui constructor desde los años 80 hasta el 2010 aproximadamente, después ya dejamos de construir, y en la crisis del 99 nos tocaba recibir a los constructores vehículos como cuota inicial, o si no, no vendíamos. Teníamos un arreglo con alguna de esas casas de ventas de vehículos en donde le mandábamos el vehículo a que lo revisaran. ¿Cuánto vale el vehículo? 30 millones de pesos. ¿Cuánto es la cuota inicial? 70 millones. Listo, él me daba 40 millones en efectivo más un vehículo y yo mandaba el vehículo. No era solamente yo, todas las constructoras, Marval, Constructora Bolívar, Pedro Gómez, porque el vehículo todavía no se desvalorizaba tanto como después en el siglo XXI. Pero el tema era manejar como una especie de cuota inicial. Entonces, ese mercado de vehículos que tiene una filtración hacia arriba, también la tenemos en el arriendo y en el mercado de viviendas. Miremos cómo opera la filtración. Vamos a ver acá. Vamos a hacer esta hipótesis de trabajo. Ustedes me la podrán entender si miramos bien estas cifras. Vamos a analizar la vida económica de una persona o de una familia. Vida económica es desde que usted sale de la universidad, sea que se graduó o que obtuvo el posgrado y ya entra a trabajar como profesional. Digamos que sale a los 25 años.
de la universidad o del posgrado, a veces a los 30. Entonces, entre los 25 y los 30 que usted comenzó a trabajar, hasta que se jubila, 57 años las mujeres, 62 años los hombres, pues van a pasar de 30 a 35 años. Si usted comenzó a trabajar a los 30, pues se jubila a los 65. Si comenzó a los 25, se puede jubilar a los 60, 62. Hablemos entonces de una vida productiva, no productiva, porque después de los 65 usted puede seguir trabajando, pero sí vida económica en la cual usted está cotizando, es empleado. Y obviamente, antes de los 65 o 60, le prestan a unas tarifas más razonables, los seguros no son complicados, no son altos, pero cuando usted ya a los 60 o 65 pide un crédito, el seguro de riesgo, o sea, seguro del crédito es muy elevado. Mejor ni pedir el crédito. Entonces, en el año 1, usted tiene 30 años, adquiere usted una vivienda número 1, ahí dice vivienda número 1, que vale 100 unidades, 100 pesos, 100 millones de pesos. Y vamos a calcular la valorización de la vivienda a la tasa, que abajo se encuentran los datos, que hemos encontrado en los últimos 35 años. Durante los últimos 35 años, o sea, desde el 85 para acá, el promedio de valorización en Bogotá, Medellín, Cali, pero sobre todo Bogotá y Medellín, ha sido el 5% por encima de la inflación. O sea que si la inflación era el 20%, pues valorizaba la vivienda al 25%. Como yo les expliqué en la clase pasada, valorización es crecimiento por encima de la inflación. O sea, se valoriza 5. O si la inflación es el 3, crece el 8, con lo cual se valoriza 5. El promedio, ya lo veremos cuando hablemos de ciclos, unos años puede ser el 10, otros años puede ser el 0, pero el promedio es el 5. Entonces vamos a trabajar ese promedio al 5% anual. Como les digo, por encima de la inflación, estas cifras están sin inflación, porque la inflación lo despista uno en su análisis. Entonces, la vivienda que vale 100 en el año 1, en el año 5 debe valer 127 millones, en el año 10 debe valer 162 y en el año 15 207 millones. O sea, que si la inflación, descontada la inflación, usted tuvo una valorización de 100 a 207 millones. Ahora bien, su cuota inicial es 30 millones, el 30%, y su deuda es el 70 millones. Apliquemos los sistemas de amortización y en el año 5 los 70 millones ya no debe sino 57 millones. En el año 10 debe 35 y en el año 15 ya pagó todo el crédito, debe 0. Entonces, ¿qué pasa en el año 5? Que si la vivienda vale 127 millones, menos 57 que debe, y usted la vende, tiene 70 propios, 70 millones. Eso ya ha descontado la inflación. Fíjense que ganó de 30 a 70, más que duplicarse la ganancia. Entonces vamos a asumir que en el año 10 la vende. Usted la puede vender en el año 5, cuando quiera, cuando tenga la plata, la cuota inicial. Y entonces compra una vivienda de 226 millones. ¿Cuánto da de cuota inicial? La diferencia entre 226 y 35 que debe, que es en ese caso 126 millones de pesos. Perdón, 226 menos 100 que va a obtener de deuda, paga 126 millones de pesos de cuota inicial. ¿De dónde salieron los 126 millones de pesos? De la ganancia que usted ya tiene en el año 10. ¿Qué ganancia tiene en el año 10? 162 que vale su vivienda inicial, número 1, menos 35 de la deuda. O sea, tiene 126. Fíjese que ya en el año 10, usted había invertido 30 millones. Acuérdate que esto es sin inflación porque la quitamos ya la inflación. Y usted obtiene 126 millones. Usted se ha enriquecido, ha usado la vivienda y gracias al crédito y a la valorización, usted o su familia se enriquecieron triplicando de 30 a 126 millones lo que usted tiene. Nuevamente, se sigue valorizando la vivienda 2. Por ejemplo, pasamos de BIS a estrato 3. Y esa vivienda 2 también se va a valorizar. Desde el año 10, 226,
hasta el año 20, 369 millones. Seguimos al 5% anual. En el año 20, nuevamente la deuda suya es 51. Comenzó debiendo CC 100, es la deuda número 2, y ya ha amortizado y debe 51. Con esto, restemos lo que le quedó a usted y tiene 318 millones propios. Los 30 que tenía en el principio se han multiplicado por 10 y ahora tiene 318 propios. No tuvo que meter plata adicional. No estamos suponiendo que mete plata adicional, sino con la venta de la vivienda anterior. Si además vende plata adicional, pone plata adicional, pues consigue mejor vivienda. Y la deuda 3 es 130 millones. Nuevamente, así sigue hasta el año 35, cuando usted ya se está jubilando, que tiene 60, 65 años, porque en el año 60 o 65, cuando usted o su señora se jubilen, no deben tener deuda. Eso es lo más grave. Tener deuda en el año 60, cuando uno se jubila, es fregarse la vida. Uno en el año 60, cuando uno se jubile, debe tener la vivienda propia, solo pagar impuestos y servicios públicos. Entonces, en el año 35, la vivienda que usted compró en 100 millones ha ido escalando hasta valer 931 millones de pesos. O sea, se multiplicó por 9. Ojo que le quité ya la inflación. Se capitalizó usted en 9. Y debe 0. ¿Y cuánto invirtió? Solo 30 millones. Fue usando la vivienda, fue pagándola y al final todo es suyo. Como se dan cuenta, es magnífico negocio. ¿Qué asume este modelo? Que se valoriza la vivienda y como lo veremos en los ciclos económicos, que será la charla, la cuarta charla, y cuando hablemos del valor del suelo, la tercera charla, como lo veremos ahí, una ciudad dinámica, tipo Bogotá, tipo Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira, una ciudad que crece en población y en economía, que eso se llama dinámica, se valoriza. Claro, Bogotá y Medellín son las que más se valorizan. Se valorizarán al 5, al 7%. Otras se valorizan al 2 o al 3, pero siempre se valorizan. Eso lo hablaremos después. Entonces, una ciudad dinámica siempre valoriza la vivienda. Hay ciclos críticos en que decrece y ciclos de auge, ya lo veremos en los ciclos, pero lo importante es que desde el punto de vista estructural, o sea, permanente, siempre se valoriza. Entonces, la clave es ciudad dinámica, en una zona que se valorice, porque no vamos a comprar en un sitio que no se me valoriza. Y segundo, crédito. Entre las dos cosas, yo puedo filtrar. Filtrar quiere decir que se me va a valorizar la vivienda. Al final, ¿qué tengo? Del año 1 al año 35, pasé de 100, de una vivienda de 100 millones a una vivienda de 931 millones. Ojo, 931 millones de hoy. O sea, le quité la inflación. Comparen ustedes como si fuera hoy mismo la vivienda. Con deuda que pase de 70, llega a deber 130 millones y luego 0. Y capital propio que usted invirtió 30 y termina en 931. ¿Qué ingreso tenía en el primer año? 29 millones de pesos, que era el 30% que le exigían. ¿Y qué ingreso ya tiene? Subiendo con el salario mínimo, ha subido a 83 millones de pesos. O sea, mientras el ingreso se multiplicó por 2,81, miren abajo, el capital propio se multiplicó por 31. Eso es un análisis que si ustedes se los hacen a una persona cualquiera, dice, compro ya. Fíjense, aquí se ve la gráfica. La gráfica verde es la gráfica de la valorización de la vivienda. O sea, que va creciendo permanentemente desde 100 hasta 900. Y la deuda va subiendo hasta 130, que está abajo, la línea verde, hasta que en el año 35 de esa familia es 0, que es cuando ya se jubiló. Y al final todo es suyo. Esa vivienda, obvio, ¿a quién le queda? Pues seguramente a sus hijos o a los yernos, si son inteligentes.
O sea, un tren es la valorización de la vivienda. Y ese coche de caballos que está debajo es el salario mínimo, el salario o el ingreso laboral. O sea, si usted espera conseguir desde el comienzo una vivienda de estrato 4, pero no tiene sino plata para bis, nunca va a tener la plata para el 4, porque el salario siempre crece menos que la valorización de la vivienda. Entonces, en el ejemplo que yo les pongo y que ustedes le pueden mostrar a uno de sus compradores, cualquiera que sea, si usted no tiene en este momento sino plática para bis, para comprar una vivienda en Suacha, con o sin subsidio, todo depende de si usted tiene posibilidades del subsidio, o en Mosquera, hablemos de la Sabana de Bogotá, o en Bello, en Medellín, o en Jamundí, en Cali. Si no tiene sino esa plática para una bis, cómprela ya, porque al montarse en la bis, usted va a irse valorizando, va a ir pasando desde ese último vagón que ustedes ven en ese tren, de la bis al estrato 3, al 4, al 5, al 6, hasta llegar a la locomotora, que es la vivienda más costosa. En otras palabras, si yo, además la BIS tiene un subsidio, el gobierno le regaló. Ustedes saben que en este momento la BIS, que es de 130 millones de pesos, el gobierno nacional, con el estímulo que está dando en este momento, regala 24 millones de pesos. Usted lo único que tiene, del 30%, que es algo así como 36 millones, 40 millones que hay que pagar, el gobierno da 24 y usted tiene que aportar 12 o 15. A veces, en el caso de Bogotá, el distrito también da otro subsidio. Y el resto es un crédito. Usted lo único que tiene que pensar es la posibilidad de obtener el crédito y el subsidio. Con eso, usted logra comprar la BIS, pero si su gente, su persona compradora, no es de BIS, sino que va a comprar una usada de estrato 3, pero dice, yo no quiero vivir en ese barrio, por ejemplo, a mí no me alcanza la plata sino para comprar una vivienda en Kennedy, por poner un barrio de estrato 3, o en algún barrio de estrato 3 del sur de Bogotá, o por allá en el tercer puente en Britalia, que es estrato 3, pero yo salí de la Universidad de los Andes, yo salí de la Javeriana, mi familia vive en el Chicó, ¿yo cómo me voy a ir a vivir allá? No, señor, no se vaya a vivir, cómprela y arriéndela, y pague arriendo en otra parte, así donde usted sigue pagando arriendo, pero deje que se vaya valorizando a través del modelo que acabo de explicar de filtración. De un momento a otro, su vivienda en el barrio Vitralia se va a valorizar, el crédito usted lo va a pagar y ya puede tener dinero para comprar la vivienda en un barrio como Chapinero Alto o Cedritos, un sitio donde esté más acorde con el estrato social que usted quiere vivir. Pero lo que yo sí no puedo hacer como ciudadano cualquiera es seguir esperando hasta yo tener la plata, porque para eso necesita el baloto o robar plata, porque a base de salario es imposible. Otra cosa es ser uno comerciante y tener una empresa privada que obtiene utilidades. Listo, yo le destino mi capital a mi empresa, con mi empresa obtengo las utilidades y en un futuro puedo obtener una mejor vivienda. Pero cuando es a base de salario, y en Colombia estamos hablando de 25 millones de familias asalariadas, esos 25 millones de familias asalariadas van a tener que utilizar el modelo que estamos hablando de aquí, de filtración. Es un argumento, esto lo van a tener ustedes en la mano, para que lo estudien, lo analicen, para que su comprador, que muchas veces dice, me gustó la vivienda, pero yo no voy a vivir allá, para que ese comprador tome una decisión. ¿Por qué? Porque como lo veremos en la charla número 4 y la 5, que es sobre el efecto de la crisis del COVID, este es el momento de comprar vivienda. Si es BIS, porque hay subsidio. Si es estrato 3, porque hay subsidio a la tasa de interés. Y si no es ni estrato BIS ni 3, sino 4, porque hay viviendas usadas que tienen crédito y si tiene la cuota inicial, es más fácil obtener un buen precio entre este año y el año 21. Entre este año y el año 21 son buenos momentos para comprar, ya lo veremos
en la charla número 4 y 5. Para ir terminando este tema, los estudios sobre mercados. ¿Qué quiere decir modelos hedónicos? Significa que los mercados de vivienda son mercados que se mueven por la atracción de los sentidos. Hedonismo viene del griego, que es la parte de los sentidos. El hedonismo de Aristipo, un filósofo, era que uno llega a esta vida para pasar bueno. Eso era lo que se llamaba. Los epicureístas, que eran aquellos que decían, ya que no hay una segunda vida, porque después de la muerte no hay nada más, pasemos la buena en esta vida. Eso se llamaba el hedonismo de Aristipo o el hedonismo de Epicúreo. ¿Qué significa modelos hedónicos? Lo que me entra por los sentidos, los 5 sentidos. Cuando yo entro a una vivienda, ¿qué veo de calidad? Ubicación, parques, medio ambiente, que me entra por el paisaje de los ojos, por el oído, 0 contaminación de ruido, por el olfato, 0 contaminación de fábricas, por los sentidos, me siento amplio, me siento bien mirando. ¿Qué son los bonitos acabados de una vivienda? El placer estético de mirar con los ojos. Cuando ustedes entran a una buena sala de ventas de un constructor que le hacen a uno muchas trampas hedónicas, es decir, pinturitas, amoblamiento bonito, a usted le visten muy bonita el apartamento. Como las damas que me escuchan en este momento saben que un lindo vestido para una dama en una fiesta la hace ver muy bella, un lindo peinado. Eso es la parte hedónica de esas hermosas mujeres con quienes ustedes y nosotros tenemos nuestras novias, nuestras esposas, nuestras hijas. El apartamento también tiene esos elementos de atractivo. Ese elemento de atractivo va a tener muchos tipos de cálculo que vamos a mirar. A ver, dejemos esto, que pueden ser estas variables. Las variables estructurales, por ejemplo, el área. Más tamaño significa que me siento en mejor espacio. Y mejor espacio significa que me siento con mayor confort. Una persona de clase alta va a querer un apartamento de 200 metros o más, si lo puede tener. Ustedes habrán comparado que cuando uno va a vender un apartamento usado, ¿qué les puedo decir? He conocido apartamentos de 1000 metros cuadrados que me ha tocado evaluar, o de 600 metros. Pues, ¿usted qué le mete a 600 metros? Ya tiene 4 o 5 alcobas, pero tiene 2 estudios, tiene todo muy grande. Por encima de los 200 metros, los espacios son todos más grandes, pero no necesita más alcobas. Puede tener 3 o 4 alcobas, pero ¿para qué 7 alcobas? Eso ya es absurdo. Conocí una casa que se vendió en Sindamanoy, no de la zona de las casas de Pedro Gómez, sino los lotes que él vendió de 1.600 metros cuadrados construidos en un lote de 10.000 metros. Que son 1.600 metros, 17 habitaciones, 22 baños, tenía teatro, y no era un narco, era un gran industrial de Bogotá que disfrutó sus casas durante toda su vida, y cuando él muere, su familia nos entrega esto para que le ayudemos a vender. ¿Qué cosa más difícil de vender eso? Pues apareció otra persona de alto nivel que le encantó una piscina cubierta y un teatro. Este industrial tuvo la oportunidad en la época que vivía Fanny Mickey, que era la señora del Teatro Nacional, de invitar a unos 40 personas a un pequeño teatro que él tenía de 40 sillas, a una presentación de Fanny Mickey privada, y música de cámara, violines, piano. Claro, él era una persona muy culta que quiso tener eso y por eso hizo 1.600 metros, pero ese teatro no le va a servir después a otra persona. Entonces, evidentemente no estamos hablando de unas áreas tan absurdamente elevadas. Edad del inmueble. Naturalmente que una edad antigua depende de la ubicación. Yo puedo tener en La Cabrera, que queda una de las mejores ubicaciones que tiene Bogotá, o en el Poblado de Medellín, pero hablemos de La Cabrera, que es uno de los sitios más caros de Bogotá, que ya no hay lotes para construir vivienda nueva. Puedo tener apartamentos de 40 años, en el Nogal lo mismo, pero remodelados en ese sitio. Por ejemplo, los que han visitado Nueva York
La zona más cara son los apartamentos del Parque Central. Son todos los políticos, todos los literatos, no literatos, vedettes de cine, eh, artistas que quieren tener un apartamento remodelado, por supuesto, en edificios de 1940, o sea, 60 años de historia que tiene allí, pero está al frente del Parque Central. El tema no es la edad. De hecho, si ustedes miran el Empire State es de 1936, ya tiene casi los 90 años y lo han remodelado, es de oficinas y ahí sigue en pie. Entonces, la edad del inmueble en muchos edificios depende de qué dinero usted le meta en la remodelación. Nuestro edificio Colpatria, que es uno de los mejores, digamos, de Bogotá, es de 1980, 75 al 80. Tiene de 40 a 45 años, o sea, la mitad de la vida útil de ese edificio. Sin embargo, lo han remodelado en ascensores, en acabados y todo eso, y es un edificio muy bien ubicado. En fin, lo que uno puede decir es que edificios bien ubicados, la edad puede no alterar el precio del mercado, porque el mercado es lo que paga. Área del terreno, si es una casa, tipo de materiales, los materiales yo los mejoro. Una buena ubicación siempre permite hacerle remodelación. Una mala ubicación, por buena remodelación que tenga, el mercado no la paga. Otras variables pueden ser de localización, como distancia a centros comerciales o centros financieros, tiempo de transporte, sobre eso volveremos en la clase próxima, el estrato social, que es importante, no tanto por el pago de impuestos o de tarifas de servicios públicos, sino por la condición hay una diferencia entre estrato económico y de estrato social. El estrato económico es el poder adquisitivo y estrato social es el nivel social en que usted se mueve. Y estrato para impuestos es el estrato que 2, 3 a 6, que es para efectos de tarifas de servicios públicos. Entonces, ese es un estrato legal, llamémoslo así, a efectos de impuestos o de servicios públicos. Pero lo que a mí más nos importa es el estrato social, que es usted dónde se educó. Una persona que se educó en una buena universidad porque tuvo beca o sus padres se lo pudieron pagar, llámese Andes, Rosario, Javeriana, la mejor EAFIT, bueno, todas estas mejores universidades del país. Es una persona que se codeó con personas de estrato económico alto. Esa persona podía ser de un ingreso medio o medio bajo. Pues no, alguien que lo becan para estudiar en la Universidad de los Andes va a estar al lado de gente de estratos altos económicos. Adquiere una mentalidad de estrato alto económico, así su nivel social sea de estrato 3, por ejemplo. Pero la educación de la universidad, o si el señor es muy leído, literato, filósofo, pues le permite subir en un nivel cultural. Entonces, el estrato social es distinto al estrato físico del gobierno o de la ciudad y al estrato económico. A veces, y Daniel lo replicó en el último estudio de Bogotá, hay zonas de estrato 2 de Bogotá que tienen ingreso de estrato alto económico. Se considera ingreso alto económico 20 millones mensuales. Hay zonas de estrato 2 de Bogotá de gente dueña de puestos en Corabastos o dueño de buses o tractomulas que se ganan más de 20 millones de pesos mensuales, lo cual se considera estrato económico alto. Esa es la diferencia. Y lo mismo, en una zona de estrato 6, alguien que es un pensionado, hoy está recibiendo una pensión de 4 millones de pesos, que eso es estrato medio. Entonces, vive con un nivel económico medio, pero en una zona de 6. Bueno, los usos del suelo, aspectos ambientales, que ya lo hemos dicho, y la seguridad. Y otras variables como la valoración subjetiva del barrio. Subjetiva es cómo aprecia la gente este barrio, como de clase alta, como de clase media, como de clase baja, como muy ruidoso, como cercano a zonas de microtráfico,
inseguras en términos de delincuentes, disponibilidad de servicios, facilidad de parqueaderos, zonas comunales, parques, eso ya lo hablamos. Conclusiones de toda esta parte de la economía inmobiliaria. El mercado inmobiliario es el más complejo de los mercados. La venta de un inmueble es la más difícil. No hay homogeneidad en el producto, todos son distintos. Los estudios de mercado son imperfectos. Es muy fácil hacer esto, o más fácil hacer un estudio de ventas de carros o ventas de un producto, digamos, de belleza o de jabones que de vehículos, que de vivienda. Hay que saber de economía, por eso nos estamos metiendo en este tema. Debemos estar pendientes de los ciclos económicos y es el principal activo de las empresas y familias. Yo creo, Adriana, que como la idea era solo una hora, hasta ahí llego y yo no sé, con mucho gusto tengo tiempo para preguntas sobre lo de la clase pasada y esta, porque no alcanzamos a iniciar en los fundamentos económicos de los usos del suelo, lo veremos en la próxima clase con el tema del valor del suelo, para irnos no alargando de más de una hora, porque ustedes tienen su tiempo medido, ya les toca entrar en sus casas a atender sus hijos. Y si alguien tiene alguna pregunta, Adriana, o que levante la mano o procedemos a ver el chat. Tú lo dirás, yo dejo esto de compartir. Sí, en el chat nos pregunta si compartimos la presentación. Sí, la vamos a compartir y vamos a tener la grabación junto con la otra para que el curso nos quede completo. ¿Te parece bien, Oscar? Las ponemos. Supuesto. Ahora te mando este PDF, perdón, esta PowerPoint en PDF para que lo compartas a todos. Perfecto. Miguel tiene la manita levantada. Hola, Miguel, si quieres abrir tu micrófono y nos cuentas tu consulta. Valorización. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo están? Bien. Bien, Cuéntame. quería preguntarle sobre cómo ve la valorización de los proyectos BIS que están a los aledaños del proyecto del Metro de Bogotá y el tren de cercanías, exactamente entre la Sexta y la 13. ¿Cómo ve el tema, de acuerdo a la tabla que nos estuvo explicando, de cada 5 o 10 años? ¿Cómo es ese tema de valorización de terrenos? Mira, ¿Cómo aplicaría ahí? las viviendas está demostrado después de que, bueno, en todos los países del mundo está demostrado que quien vive a unos 500 metros como máximo, o sea, distancia peatonal, de estaciones del metro o estaciones de sistemas de transporte masivo, son los apartamentos o viviendas que más rápidamente se arriendan y que más rápidamente se venden. Investigaciones que se hicieron en la Loja de Medellín demostraron la gran valorización que se tuvo después de que se inauguró el metro de Medellín en el año 95, en todas las zonas de clase media y populares, por ejemplo en Bello, en Niquía, en Itagüí, incluso en las zonas comerciales del centro, su gran valorización. Y hoy por hoy, Medellín, que es la ciudad más desarrollada en sistema de transporte múltiple o multimodal, permite que la gente no tenga que salir en carro, sino que tiene a través del metro, Metro Plus, que es como el Transmilenio de allá, el cable aéreo o el tranvía, permite movilizarse por cualquier parte de la ciudad. Lo que ha estudiado Medellín es que a 500 metros de las estaciones se está construyendo el 70% de los nuevos proyectos y es donde más se valoriza. En el caso de Bogotá, las 4 líneas del Transmilenio, que ustedes conocen, la de la Caracas y Autopista Norte, la de la 30, la del 80, la que lleva a Paso Hacha, todas esas líneas de Transmilenio se ha investigado desde los años 2000-2005 que se construyeron, el impacto valorizante igualmente llega a 500, incluso a 700 metros. Y en los portales terminales llega a 1000 metros de radio. Entonces, todas esas zonas son las de mayor valorización. Si ahí yo puedo tener una BIS o un estrato 3, pues obviamente es mucho mejor comprar allí una BIS que a donde no hay transporte masivo. En este caso será el futuro metro de Bogotá,
el tren o Regiotram que se va a hacer por la avenida del Ferrocarril hasta Facatativá. Eso quiere decir que en un futuro Mosquera, Funce y Facatativá van a quedar a media hora de Bogotá y se van a valorizar como ha sucedido en aproximadamente 10 municipios vecinos de Buenos Aires o 10 municipios vecinos de Madrid o de París, en donde usted se monta en un tren y rápidamente llega a la ciudad principal. Entonces, la valorización en términos de ubicación es básicamente alrededor de transporte hoy por hoy, porque cada vez va a ser más difícil la movilización. Ustedes pueden mirar, los que han viajado a Nueva York, que si uno arrienda un carro y se mete a Manhattan, se encartó. Uno a Manhattan no puede entrar un carro. Los que allí viven lo meten, pero un carro no hay donde parquearlo. Además, los parqueos son costosísimos y tenemos severos problemas de congestión, porque hay metro para entrar a Manhattan. Lo mismo sucede en Chicago. En cambio, en Miami, que es una ciudad hecha para el automóvil, usted entra en autopistas por toda parte, pero Bogotá no es una ciudad de autopistas, ni Medellín tampoco. Entonces, Bogotá va a tener que ser una ciudad de metro, de Transmilenio. No creo mucho en la bicicleta, pero bueno, ahí se está desarrollando el esquema de la bicicleta, porque pues la bicicleta no la puede usar todo el mundo. Se necesita gente más joven y la mayoría de la gente que usa el transporte no es gente joven. Cuando yo digo gente joven, hasta los 30 o 35 años. Las patinetas es otra cosa que ha servido en Bogotá. Pero la conclusión clara es que el transporte masivo, que no es el de la bicicleta ni el del carro particular, es el que va a estimular la demanda por vivienda. No sé si con eso te queda claro. Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, Oscar, no tengo más preguntas en el chat. Sí, podamos. No hay más preguntas en el chat. Si hay alguna sugerencia, yo quisiera preguntarle al grupo de participantes, Adriana, en la tercera charla vamos a hablar del valor del suelo y los fundamentos económicos del valor del suelo, cómo se comporta la plusvalía, porque la gran plusvalía de los inmuebles viene de la valorización del suelo. Entonces vamos a explicar la valorización en una ciudad como Bogotá. Estimo, Adriana, que la mayoría de los asistentes son de Bogotá o de Cali. La mayoría sí, hay personas de Cali, señor. Entonces vamos a hablar refiriéndonos a Bogotá, Cali, porque aquí no hay gente de Medellín y no sé si del eje cafetero, pero nos referiremos a ejemplos de Bogotá y Cali y analizaremos los modelos del impacto en la plusvalía suelo para que estemos preparados. Si no nos alcanza el tiempo, lo seguiremos en la cuarta charla para que ya comencemos a hablar de economía, ciclos económicos, y en la última charla, la quinta, la daremos dedicado a la economía inmobiliaria en el post-COVID, es decir, 20, 21 y 22, para que ustedes tengan herramientas interesantes con qué trabajar. Tengo entendido que es bueno decir a Diana que en la próxima semana no tenemos clase, sino dentro de 15 días. Dentro de 15 días, el 22. En 15, a las 4 o a las 5, la hora que tú definas con el grupo. Perfecto. Tenemos unas preguntas en el chat. ¿Te las puedo leer? Sí, bien puedas. ¿O cómo estás de tiempo? Tú me dices. No, ya a esta hora, además estoy en semana de receso. Muy bien. Me vine para tierra caliente y estoy aquí en descanso. No hay problema. Bueno, mira, nos pregunta Santiago Romero. Oscar, vemos que la valorización en estratos altos ha estado estancada por la cantidad de inventario que hay. A futuro, ¿cómo ves esta situación? La pregunta es, ¿estratos altos? Estratos altos, sí, señor. Que estaba estancado el tema de la valorización. Ese tema, Santiago, lo vamos a mirar en la cuarta charla cuando veamos la burbuja inmobiliaria del año 2015, que fue precisamente en los estratos altos y medios de Bogotá. ¿Y por qué se formó la burbuja inmobiliaria? Y ya estábamos saliendo de la burbuja inmobiliaria en el año 2019, cuando se viene el COVID, que es un tema que vamos a analizar
en este momento con mucha dificultad de que no sabemos qué va a pasar, pero está difícil, la verdad, ustedes mismos lo ven, y yo te he preguntado, yo soy muy asiduo a mirar el MLS, ese grupo WhatsApp que ustedes tienen, no porque yo venda o no venda, claro, uno de mis hijos participa en corretaje, que es Camilo, y que se mete mucho en eso, a hacer transacciones con otras empresas. Pero yo le hago seguimiento y voy viendo que en los últimos 2 meses no habrán pedido más de 5 viviendas de estrato alto. Todas las viviendas que ustedes están pidiendo son de estrato medio o pequeñas. ¿Por qué? Pues ahí se ve la demanda. Claro, lo mejor sería tener una estadística real, pero la única forma es esa estadística que tú tienes, Adriana. Yo les quiero decir, señores, para que nos ayuden a alimentar la estadística, que AFIDI es la asociación inmobiliaria que mejores estadísticas reales hoy tiene. Hoy no la tiene la Lonja de Bogotá. Yo lo estuve conversando con los directivos de la Lonja de Medellín, que es la lonja más organizada del país, superior incluso a la Lonja de Cali o Barranquilla, y superior muy, pero de lejos, a la Lonja de Bogotá. La Lonja de Bogotá es más una lonja evaluadora que una lonja de arriendos y de ventas. Pero lo que aquí hemos creado con el MLS, datos que maneja Adriana y que próximamente seguramente se los va a dar a conocer a ustedes, de hablar que hemos tenido 50.000 transacciones entre nuestras firmas durante los últimos 5 años, que solo en el año 19 tuvimos aproximadamente 10.000 transacciones y que hoy tenemos cerca de 20 y tantos mil inmuebles. Esa estadística no la tiene ninguna otra lonja. ¿Qué es lo que nos interesa allí? Seguir alimentando con los sistemas de búsqueda que ustedes tienen, porque lo colocan allí para ponerlo en venta, pero sobre todo colocar a cómo se hizo la transacción, porque el dato de la transacción es importantísimo para poder determinar un trabajo que vamos a hacer ahora con Adriana y con el equipo de Domus, y es cómo se están moviendo los descuentos frente a la oferta. Por ejemplo, si los descuentos frente a la oferta, yo pedía 500, hablemos de una cifra de 100 millones para ser más fácil. Si el descuento sobre 100 millones era en el año 19 el 10, el 12%, o sea, se pedía 100 y se vendía 90, ¿cuánto está en este momento? Y eso solamente lo sabemos en la correlación entre transacciones y ofertas. Dato muy importante para uno poderle decir a uno de nuestros clientes, usted está pidiendo 500 millones de pesos por ese inmueble. Lleva 90 días y no hay nadie que esté interesado. Ese no es el precio correcto. Bájele a tanto. Y aquí está la estadística. En los últimos 3 meses se ha pagado 10% o 12 o 15 por debajo de lo que se pide. Entonces, eso es un parámetro porque es el parámetro más importante, no solo para evaluar ustedes, para poder determinar a cómo se puede vender o arrendar, sino también para poder hacer aterrizar un propietario. Los que han conocido el Multiple Lease Service nuestro, el de Colombia, que lo tiene AFIDI, y lo tiene la Lonja de Medellín, lo tiene la Lonja de Cali, que yo sepa más lonjas no lo tienen. El Multiple Lease Service es un modelo norteamericano que desde hace mucho tiempo existe allá, gracias a un sistema de registro de venta, de oferta y de venta. Cuando yo obtengo el registro del condado de Dade o de Homestead, cualquiera de esas partes de Miami, y yo voy a vender una casa, simplemente saco un listado del sistema de Multiple Lease y le digo, mire, una casa como la suya, en promedio han estado pidiendo $100,000, pero se han vendido a 90, $95,000. Entonces, su casa, ¿para qué pide 100,000? Pidamos de una vez los 95 o 90,000, o pida los 100,000, pero sepa que le van a ofrecer 90,000. Porque fíjense el tiempo que nosotros perdemos en convencer a una persona que ese no es el precio correcto. O puede ser correcto el precio, pero dentro de 2 años. Entonces, espere 2 años. Y eso es un tema importante. Ojalá, Adriana, logremos sacar esta información de Domus para que les sirva a todos. Cuando la procesemos, Claro que van a sí. ver ustedes las bellezas que hacemos con eso. Bellezas.
Sí, esa invitación que haces es realmente importante porque los cierres se están convirtiendo, digamos que en un activo muy importante de la asociación para poder retroalimentarlos a todos ustedes. Y entre todos construimos, porque cada uno puede tener su información dentro de la inmobiliaria, pero algo construido entre 74 oficinas, imagínate. Adri, creo que hay otras preguntas en el chat. Sí, aquí te quería preguntar, Jacqueline, quería preguntar qué tan valioso es vender informando a los informando los desarrollos futuros como puentes, ampliaciones y parques. ¿Incide en el precio? Claro que sí. Si uno tiene la información clara de que va a haber un gran proyecto comercial, por ejemplo, un gran proyecto de oficinas, por lo menos que sea cierto desde el punto de vista, esas son cosas que generan un gran atractivo y valorización. Proyectos comerciales, parques generan mucho, transporte público, como lo estaba mencionando ahora, metro, Transmilenio, en fin, son cosas que, así como una fábrica ruidosa y contaminante desvaloriza, así un centro comercial, puede que al frente de mi casa un centro comercial me genere problema, pero a una cuadra no, porque a una cuadra pues me generó un beneficio. Al frente me genera problemas de tráfico y todo lo que hace es que mi casa se transforme en comercio, como está alrededor de Unicentro o alrededor de Boulevard Niza o alrededor de los centros comerciales. Pero valorización siempre se da. Ok. Pues no tenemos más preguntas en el chat por el momento. Oscar, yo de verdad agradezco muchísimo, muchísimo esta charla, estuvo muy, muy interesante. Gracias también a los participantes que nos acompañaron hasta esta hora. Y bueno, Oscar, genial, que descanses allá. Lo mismo, chicos y chicas. William, abriste el micrófono, ¿tienes alguna pregunta? No sé si, Oscar, tengamos algún tiempo más para que William nos... No, Adriana, no, quería dar las gracias porque todo me quedó muy claro y el tema es importantísimo estar actualizados. Muchas gracias. Ay, tan bella, William, muchas gracias. Oscar, mil De gracias. pronto todo, William, de pronto todos ustedes pueden complementar todo esto porque la experiencia sumada de todos ustedes es extraordinaria para escribir un libro. Lo triste es que todos los expertos en ventas de propiedad raíz se llevan su conocimiento a la tumba. ¿Cuántos libros hay escritos de ventas en propiedad raíz? Yo creo que no hay ninguno. Hay muchos de ventas en otros artículos de propiedad raíz, veo nada escrito, porque nadie tiene el tiempo de sentarse a escribir. Yo por ahí conocí un librito de Fernando Correa, sus experiencias, que fue promotor de varios hoteles, escrito, muy bonito, muy interesante, ya se agotó, y ya hoy en día pues no hay ese libro. Ojalá pudiéramos hacer un libro colectivo los que quieran escribir de AFIDI y sacáramos todas las experiencias de cómo manejar la sala de ventas, cómo atender al cliente, todos los tips que ustedes tienen para vender. Yo no los tengo porque yo no soy vendedor. Yo lo que soy es economista urbano para estudiar este tema de los inmuebles. No le tengo la paciencia que ustedes tienen a manejar los compradores, que se requiere mucha paciencia. Bueno, feliz noche para todos ustedes y que pasen muy bien este fin de semana o puente. Bueno, Oscar, gracias a todos. Oscar, muy agradecidos. Creo que aquí todos están dándote las gracias en el chat. Ya te mando el documento. Ok. Bueno, feliz noche para todos. Adiós.